Sí, señor. Bueno, entonces reitero mi saludo para todos nuevamente. Muy buenas noches. Agradecerles que estén aquí en este encuentro sincrónico. Gracias a los que la han compartido allá en las redes para que por favor se conecten en el día de hoy. Tal vez algunos se confundieron de pronto, allá están llegando, porque pues generalmente me conecto los días martes, ¿no? Así habíamos acordado. En esta ocasión, me vi en la necesidad de conectarme en el día de hoy porque fui convocado a una reunión en la universidad donde también laboro para mañana martes y el miércoles pues ya estaba, o sea, estaba agendado ya prácticamente, me quedaba solo el día de hoy libre. Y bueno, a los instructores también agradecerles porque pues ellos también me, pues me dijeron que no había problema para el día del encuentro del día de hoy. Entonces, bueno, esperar si no se pueden conectar, porque de pronto pues alguno también descuadre su agenda, no sé, tenían otras cosas, pues decirles que mañana en horas de la tarde ya estará la grabación también del asunto matemático. Sí quería tal vez que estuvieran un poco más conectados porque pues vamos a hablar de la última evidencia de la competencia matemática. Entonces, sin más preámbulos, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Denme un segundo que está cargando la pantalla. Ahora sí, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces, como lo dije, vamos a mirar entonces lo que es la última competencia, la última evidencia, perdón, de nuestra competencia matemática. Esta evidencia hace referencia a lo que tiene que ver con matemática avanzada. ¿Sí? Es una matemática un poco más compleja. Acuérdense que nuestro proceso matemático venía desde el nivel básico, medio, intermedio y ahora terminamos en el avanzado. Esta matemática avanzada pues hace alusión a todo lo que tiene que ver con la matemática casi que de 11, ¿sí? Básicamente de grado 11, lo que tiene que ver con el cálculo diferencial, el cálculo integral, eso es lo que tiene que ver, que pues es tomado como razones de cambio, la matemática de 11 se llama como aplicaciones en razones de cambio. No sin antes de recordarles que las evidencias anteriores, las que hayan quedado de la evidencia número 2, que era la casita de chocolate, y la de lo de estadística, que era sobre población y vivienda en Colombia, si no la han entregado, por favor entregarlas antes del 13 de diciembre. Yo creo que el 13 de diciembre sería mucho tiempo. Yo creería que por allá el 30 de noviembre, por allá ya está los entregando, porque acuérdense que la plataforma se les cierra. Nosotros los instructores ya tenemos orden, indicación, lineamientos para cerrar plataformas. Hay algún momento en que ya no van a poder ver nada de lo que está publicado, porque como los instructores también entramos en un receso de fin de año. Entonces, si se cierra la plataforma, usted no va a poder entregar absolutamente nada. Le recomendamos no deje llegar a ese día, a esas fechas, porque ya le queda para el otro año y eso ya se va con comités académicos y bueno, eso ya el asunto es otro cuento. Entonces, aunque aquí dice que se cierra el 13 de diciembre la guía, si bien es cierto, se cierra el 13 de diciembre, mi recomendación es que traten de entregar todo lo pendiente antes de esa fecha. Esta última evidencia que decía que es de matemática avanzada, tiene
2 semanas para hacerla, realizarla y entregarla. Tenemos 2 semanas para eso. Igual, dentro de 8 días, bien sea el lunes o el martes, yo me voy a volver a conectar por si hay dudas, aclarar, repaso, refuerzo, como lo quieran llamar, me vuelvo y me conecto por si hay alguna cosa que no haya quedado clara de alguna evidencia o pasada o sobre todo de esta última. Bueno, en ese orden de ideas, pues yo les informaré si lo hago el lunes o el martes, estar pendiente de eso. Bueno, la guía por acá en la página 15, tengan en cuenta la página 15, nos habla de la evidencia que te vamos a entregar. Esa evidencia, como lo dije ya, pues ya hace referencia a lo que es un poquito más avanzado, ¿no? Un poquito más avanzado. Entonces, ay, casi le doy cancelar al chico que está entrando. Chico, chica, bueno. Entonces, miren que el tema central tiene lo siguiente. Ojo que tiene varias cosas. Dice, vamos a crear un algoritmo para sistematizar cálculos de perímetros, áreas, volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Ese es el tema. Crear un algoritmo para sistematizar cálculos de perímetros, áreas, volúmenes de figuras planas y sólidas. Bueno, entonces comencemos a explicar primero qué es un algoritmo. Bueno, ahorita lo explico ya con algunos ejemplos un poquito más claros. Pero cuando yo hablo de algoritmo, pensemos, señores aprendices, que algoritmo pues hace referencia a algo en programación, ¿cierto? Entonces, algo en programación implica lo que está en auge, ¿no? Y usted, digamos que de pronto no todo el mundo tiene algunos conceptos de programación, pero aquí nos piden algo en programación. Programación de pronto muy básica. Si de pronto hay algún aprendiz que sepa de programación, bien sea en algún software aplicativo como Java, como Python, como así sea DFD, como programas viejitos como Pascal, C, C++, bueno, etcétera, 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 pues no hay ningún problema porque él me va a entender qué es programación. Pero los de que de pronto no tenemos idea o no tienen idea de nada en programación, pues ya les daré algunas recomendaciones en que de pronto lo podamos hacer. Bueno, entonces primero vamos a pensar en que usted va a crear un programa. Cuando usted dice un algoritmo es una serie de pasos que lo que genera es un programa que le permita calcular algo de geometría. Entonces, acuérdense cuando hicimos la casita de chocolate y hacíamos esas consultas de la casita de chocolate, tuvimos que consultar áreas, volúmenes, perímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero dice acá que a su vez, pues tenemos que consultar el material de la formación. Entonces vamos a entrar a material de la formación. Vamos a entrar acá a la plataforma. Entramos a la plataforma y entramos a la ficha. Entremos a alguna de las fichas, entremos a la ficha 19. Vamos a ir al material de la formación. Vamos a donde dice contenido del curso. El contenido del curso, vamos a donde dice proyecto, ahí vamos al módulo que están en este momento y vamos a material de la formación y el material de la formación van a ir a donde dice matemáticas avanzada, a matemáticas avanzada. En matemática avanzada, pues vamos a entrar al recurso de la matemática avanzada. Entonces resulta que cuando uno está en grado 11, está uno en grado 11, en grado 11, pues depende del libro, ¿no? En grado 11. Nos dicen que hablan de lo que es dos conceptos importantes. Primero, el concepto de derivada y segundo, el concepto de la integral. Ambas son razones de cambio. Quiero que entiendan ese concepto, que lo anoten, porque es la base de lo que vamos a trabajar, razones de cambio. Pero si usted entra a mirar, eso lo vieron en 11. Ustedes que están en tecnología, pues pasaron por una formación en 11. Algunos estudiantes a veces me dicen, profe, pero eso hace fue mucho tiempo. Bueno, sí, por eso lo importante es que lo vamos a repasar. Entonces, cuando usted entra, por ejemplo, al concepto de derivada, usted va a ver ahí o va a recordar
¿sí? Todo lo que tiene que ver con derivar, con derivación. Entonces ahí le recuerdan que es un concepto de una derivada, cómo se representa una derivada o la definición geométrica de la derivada, y le aparece como algunos tipos de ejemplos y videos, ¿sí? Como este del carrito, algunas fórmulas que les sirven para sacar derivadas, cómo se calculan derivadas, algunos procesos de ejercicios con derivación, derivadas de una función, derivadas de funciones, reglas de la derivada, como regla de la constante, la identidad, de la potencia, regla de la suma, de la resta, de un cociente, de un producto, de la cadena, regla de la cadena, bueno, y algunas otras como la ley de Hospital o la regla de Hospital, que de pronto algunos lo ven, otros no lo ven en su bachillerato. A su vez, entonces aparece también el concepto de integral. Acá, concepto de integral. Acá está como la definición y algunas normas de integral. Bueno, pero este es un material que lo primero que tenemos que hacer es consultarlo, ¿no? Leer, repasar, ¿sí? De pronto, si usted tiene por ahí algún libro de 11 donde aparezca todo esto de cálculo, matemática de 11 o alguno incluso universitario. Yo entiendo, yo sé, porque yo, como les digo, soy docente en una universidad y esas matemáticas en la universidad duran un semestre, ¿sí? O sea, lo que es cálculo integral y cálculo diferencial dura un semestre para cada una, ¿sí? Y acá, pues lastimosamente, estos conceptos, pues los tenemos que ver en 2 semanas. Por eso es que es un poco más complejo lo que vamos a explicar. Es más avanzado. Ahora, si usted le mete que también tiene que ir con programación o hacer un programa, pues se vuelve más complicado. Pero vamos a hacerlo de una manera más sencilla. ¿Listo? Un poquito más sencillo. Primero quiero que partamos de un concepto que es el siguiente, ¿sí? Entonces, si usted piensa en una figura geométrica, bueno, voy a hacerlo primero con esto. Si usted piensa como en un globo, piense usted en un globito de esos globitos que utiliza uno en una fiesta, ¿no? Entonces usted cuando comienza con el globito pues está así, como chiquitico, prácticamente desinfladito, ¿sí? Pero a medida del tiempo, si usted comienza a inflarlo de una forma constante, es decir, que siguiera o utiliza algún dispositivo para irlo inflando la bomba, a medida del tiempo, el volumen, la bombita va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a cambiar, se va a llenar, 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 ¿cierto? El volumen va a cambiar en relación al tiempo. ¿Qué es el volumen? Lo que está dentro, el gas que usted le va dando a la bombita, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y si usted dice que esto es una esfera, ¿sí? La esfera tiene sí, digamos que usted tiene una figura geométrica llamada esfera. En la esfera usted puede calcular un volumen por medio de una fórmula. Eso es 4/3 por pi y radio al cubo. Pues usted tiene un volumen así ya infladito, pues tiene un volumen, ¿cierto? Que le da, depende la cantidad de aire que le ha echado. Y entre más le echa aire, pues el volumen va a crecer, va a crecer. De pronto alguien me dirá, no, alguien me dijo una vez en la universidad, profe, hasta que explote. Bueno, pues sí, podrá que es hasta que explote, porque ya no resiste más el material y explota, ¿sí? Pero si usted tiene un globito y lo va inflando, el volumen va cambiando. Pero vamos a suponer que ahora, en vez de inflar, lo que va a hacer es que le va a sacar el aire, va a sacar el aire, saca el aire, saca el aire, saca el aire, ¿sí? Va descendiendo, entonces a medida que va saliendo el aire, el volumen va cambiando, pero va descendiendo. ¿Sí soy claro? Entonces, en matemática, el cálculo de 11, eso lo llaman como un delta de X. ¿Qué significa delta? Delta significa, este triangulito en cálculo lo llaman delta, ¿sí? Y X es una variable que uno puede tomar cualquiera, delta de X. ¿Qué significa eso? Que así como el volumen, a medida que va aumentando en el tiempo, entonces usted cuando va aumentando dice que va creciendo el volumen, creciendo.
Pero si el volumen, la bombita, lo que la estoy es desinflando, entonces lo que uno dice es que va decreciendo. Entonces, cuando aumenta, se llama crecer, cuando disminuye, se llama decrecer. Y este garabato delta significa precisamente eso, una razón de cambio respecto al tiempo. Vamos a suponer que X significa tiempo. No siempre es tiempo, no siempre relaciona al tiempo, pero por lo pronto digamos que es solamente tiempo. Ahora bien, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Vamos, gracias. Ejemplo número 2. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una alberca o una tina o una piscina, qué sé yo, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo una tina, una piscina. Voy a tratar de hacerla aquí. Soy muy malito para los dibujos, pero vamos a tratar de hacerla aquí. Tiene un volumen, ¿no? O sea, tiene un volumen. Voy a tratar de hacerla aquí, como con un volumen. Acá. Una piscina, una alberca, como lo quieran llamar, ¿cierto? Vamos a suponer que esta es una piscina, una alberca, algo así. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer, repito, yo soy muy malo para el dibujo, pero vamos a tratar de explicar. Voy a suponer que aquí hay una llave, aquí hay una llavecita que entra agua, va entrando agua, ¿sí? Y si usted piensa en que en este momento la alberca está desocupada, no tiene nada, no hay absolutamente nada, entonces yo digo que no hay un volumen de agua. Vamos a suponer que es agua, no hay volumen de agua, ¿cierto? Pero si la alberca la abro, ¿cierto? Si la llave la abro, por alguna razón esta llave se abre, gira, la abro, ¿sí? Tiene alguna abertura y comienza a entrar agüita allá, pues el volumen de la alberquita comienza a cambiar, o sea, comienza a aparecer un volumen de agua, ¿cierto? Volumen de agua. Es decir, en la medida del tiempo, la piscina, la alberquita, lo que quiera llamar, se va llenando, ¿cierto? A medida del tiempo, pues va a ser más alta, más alto, ¿cierto? Más alta, se va llenando la piscinita o la alberca, como lo quieran llamar, bueno, ¿cierto? Y obviamente el volumen de esta, digamos, es como si fuera, ya tiene 3 dimensiones, base, altura y ancho. Hay un volumen de esa piscina, ¿no? El volumen va cambiando en el tiempo, porque digamos que por cada segundo se va llenando algo, pues el volumen va a ir subiendo. O sea que va a ir un incremento en el volumen, ¿sí? Es un incremento que se va dando, ¿de acuerdo? Entonces hay un incremento. Eso significa incremento, ¿eh? Incremento o decremento. ¿Qué significaría decremento? Que por alguna razón de pronto la llave la cierre y exista, qué sé yo, una salida de agua, por acá digamos que abra una salida, un sifón, algo lo abro y obviamente a medida que cierre la llave y exista una salida, pues el volumen ya no va aumentando, sino que lo que va a hacer es disminuyendo. Entonces el volumen va a salir, va a salir, va a comenzar a desocuparse hasta que el volumen pues seguramente quede nuevamente en cero. Es decir, que existe un incremento o un decremento, o crece o decrece en el tiempo. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros, por ejemplo, el ser humano de por sí, ¿sí? Lo que nos dice es que el ser humano también en el tiempo, su volumen, su masa muscular, su cuerpo como tal, pues no siempre va a ser el mismo, no siempre, ¿cierto? No es igual, ¿sí? Si yo me mido hoy, pues no, en 10 años, pues seguramente va a cambiar o va a ser más gordito o menos gordito. O sea, uno no va a mantener siempre ni su masa muscular, ni su estatura, ni su peso, ni nada de eso, ¿no? Todo es voluble, todo es cambiable, todo cambia. Entonces, en la matemática, precisamente lo que nos dice es eso, que no todo es fijo. O sea, si yo les digo lo siguiente, a ver, si yo les digo, tengo un rectángulo, así. Eso es una figura geométrica plana. Pero si la figura geométrica es plana y yo por alguna razón conozco la base y la altura, ¿cierto?
pues yo puedo sacar el perímetro, que es sumar los 4 lados, o puedo sacar el área, ¿cierto? Que es multiplicar la base por la altura. Plano. No hay crece ni decrece ni nada, ¿no? Pero como les decía, en la vida no todo es así plano. Todo cambia, todo evoluciona. Hasta la misma economía. Si usted mira, por ejemplo, todo lo que es el dólar, ¿sí? O las monedas internacionales, el euro y demás, todo cambia, no siempre se mantiene igual. Ustedes que son de la parte financiera y que ven todo eso de economía, ustedes saben que la economía es voluble. Hoy tiene unas tasas, mañana tendrá otras, ¿cierto? Todo lo que son referente a las finanzas es muy voluble, todo cambia, todo no es fijo. Si uno dijera, no, es que el dólar se mantiene así, pues todo este mes o 2 meses o 5 meses, eso es falso. Eso es falso. Todos los días hay una razón de cambio. ¿Sí? ¿Soy claro? Si ustedes miran el material, por ejemplo, acá en algún momento apareció un carrito. Por aquí apareció un carro. Este carro, apareció el carro. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, acá dice que el movimiento de un vehículo, si usted piensa en un carro, en una bicicleta, en una moto, ¿sí? Si usted piensa en eso, nunca mantiene la misma velocidad, nunca la mantiene. El vehículo se mueve, pero nunca mantiene el misma velocidad. Si usted va a decir, no, yo me voy de aquí a Girardot en mi carro o en una moto, o incluso puede ser hasta en bicicleta, y usted nunca va a mantener la misma velocidad. Nunca. Usted no dice, yo salí a 40 kilómetros por hora y todo el tiempo anduve a 40. Eso es falso. Eso es falso. El carro hay momentos en que va a acelerar, hay momentos en que desacelera, o sea, hay un incremento, hay un decremento, ¿sí? Hay momentos en que no hay velocidad porque tuvo que parar, no sé, un semáforo, alguna cosa tuvo que detenerse, un trancón que es muy normal. Entonces, pues, todo no es estático, todo no es estático. Y precisamente todo lo que son derivadas e integrales nos dice eso, ¿sí? Nos dice que la vida no es siempre estática, que hay muchos cambios, que nada es fijo, que todo evoluciona, todo incrementa, todo decrementa. Lastimosamente la economía, por ejemplo, en nuestro país ha venido en un incremento alto. Sí, algunos dicen que crecen las tasas de desempleo, pero que no sé qué. Bueno, todo es voluble. Sí, todo es voluble. Entonces, precisamente cuando usted ha entendido ese concepto de que todo es voluble, que todo cambia, usted ya ha entendido el concepto de lo que es derivada, ¿sí? E integral. ¿Por qué son dos temas? Lo que pasa es que así como en la suma, la operación inversa de la suma es la resta, la operación inversa de la multiplicación es la división, pues derivada también es una operación matemática en el cálculo, pero tiene una inversa. Y la inversa es la integral, precisamente. Es una operación que se hace con unos procesos matemáticos, pero es la inversa de derivada. Todo esto es gracias a dos grandes matemáticos que son el señor Newton, Sir Newton, el mismo de las leyes de Newton, y un señor llamado Leibniz, que fueron dos grandes matemáticos que son los precursores del cálculo. ¿Sí? Si usted quiere investigar con respecto a eso, pues ellos son los que le dan nociones del asunto. Bueno, ahora miremos la guía. Entonces miremos la guía un poquitico. ¿Hasta acá soy claro? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué dice la guía? Entonces, bueno, antes de mirar qué es un algoritmo y demás, entonces lo primero que dice es consulta el material de apoyo. Ya les mostré dónde está el material de apoyo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señores aprendices, es lo siguiente. Vamos a consultar, o sea, es un proceso de investigación. Como esto me lo tienen que entregar en un Word, en un Excel, donde quieran, ¿no? Entonces usted lo tiene que, digamos, como ir documentando, ir haciendo como el documento. Entonces, lo primero que usted tiene que consultar son figuras geométricas. O sea, ya hemos hecho un trabajo de esto cuando hicimos lo de la casita. Cuando hicimos lo de la casita de chocolate, ya hemos hecho un trabajo de investigar las figuras geométricas más comunes. El cuadrado, el rectángulo, la circunferencia, ¿no? Pues aquí vamos a investigar más figuras geométricas, figuras geométricas. Entonces vamos a investigar, para que tomen nota, vayan tomando nota, vamos a investigar figuras geométricas.
planas. ¿Qué son figuras geométricas planas? Las figuras geométricas planas son las que no tienen volumen. No tienen volumen. El cuadrado, la circunferencia, el rectángulo, el triángulo, el pentágono, el hexágono, todas esas son figuras geométricas que no tienen volumen. Esos son planas, planas. Las figuras geométricas planas, usted solo le puede calcular el perímetro y el área, no más, no más, porque no tiene volumen. Pero las figuras sólidas sí tienen un volumen. ¿Qué son figuras sólidas? Un cubo, ¿cierto? Un cubo tiene 3 lados. Y tiene, como tiene 3 lados, yo le puedo sacar un volumen, un cubo, como la alberca. La alberca tiene es una figura que tiene 3 lados, base, ancho y altura. Una pirámide, una esfera, todas esas son figuras que ya tienen volumen. Entonces va a ser una investigación de figuras geométricas planas para nuestro caso y algunas que se llaman sólidas, ¿sí? Las planas, repito, son las que calculan el perímetro y el área. ¿Alguien está en... ¿Me escuchan? Sí, gracias. Bueno, empecé con la manita. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como dices, consultar. ¿Sí? Entonces puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, a ver, haz en Word, en Excel, donde quiera. Entonces usted coloca ya, por ejemplo, primera figura geométrica. Entonces usted dice, la primera figura geométrica que yo voy a coger es, sigamos con el rectángulo, rectángulo. Usted coloca, hace como un cuadrito de comparativo, rectángulo, rectángulo. Entonces, pues lo nombra, primera figura geométrica. La figura geométrica del rectángulo es esta. Entonces usted hace como el dibujo del rectángulo. Listo. ¿Qué es un rectángulo? Entonces aquí lo explica en otro acá, ¿no? Entonces hace como un cuadro. La primera figura, cómo se llama, cómo es la representación gráfica, después la explicación. Un rectángulo es una figura geométrica que tiene 4 lados, 4 ángulos, sus lados, su base y altura, ¿cierto? Etcétera. Explica qué es un rectángulo. Después, puede colocar perímetro. Perímetro. Sí, lo puede hacer en Excel, en Word, como quiera. Perímetro. Entonces, dice, para sacar el perímetro del rectángulo es sumar los 4 lados. ¿Cierto? Este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Y eso me da el perímetro. Ok, listo. Después, ¿qué iría? Área. Área.
Para sacar el área del rectángulo, entonces yo cojo la base y la multiplico por la altura. Listo. ¿Sí? Entonces hace como un cuadrito donde primero nombra la figura, después nombra o hace la representación de cómo es la figura representada, después la describe, es decir, un rectángulo es tal cosa, cómo saca el perímetro, cómo saca el área. ¿Listo? Esa es una figura plana. Otra figura, el triángulo. Figura número 2. Figura número 2, por ejemplo, el triángulo. Entonces le pone el nombre. Va haciendo ahí como un cuadrito comparativo. Triángulo. Listo. El triángulo, pues es una figura. A ver, tengo un triángulo. Este es un triángulo. Este es un triángulo. Este me sirve como triángulo. Listo. Lo describe. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. Listo. Perímetro. Para sacar el perímetro de un triángulo, yo sumo los 3 lados. Este lado más este lado más este lado. No le pongan medidas. Acuérdense que eso son medidas cualquiera. O sea, esta es una medida cualquiera llamada X, que esta es la base y esta es la altura, puede ser cualquiera. ¿Cierto? Entonces, perímetro, sumar sus 3 lados. Listo. Área de un triángulo. Para sacar el área de un triángulo, yo cojo la base por la altura y lo divido en 2. Listo. Ya tengo 2 figuras geométricas. ¿Ok? Bueno, acaba las figuras geométricas planas. Haga unas 5 figuras geométricas planas, por favor. Tomen nota. 5 figuras geométricas planas. ¿De acuerdo? Cuando ya acaba las figuras geométricas planas, entonces va a consultar unas 3 figuras geométricas sólidas. ¿Qué significa sólidas? Sólidas son las que tienen un volumen. Por ejemplo, el cubo. Piense usted en el cubo de Rubik, ese cubo que usted arma, ¿no? Que tiene un cubo. Entonces, cuando usted nombra primero cubo, listo. ¿Qué es el cubo? Un cubo es una figura sólida que tiene base por altura por ancho. O, ¿sí? O por tal, no importa. Para sacar esto, entonces usted ya dice, voy a sacar es un volumen. Una figura sólida debe sacar es un volumen. ¿Cómo se saca el volumen de un cubo? Entonces multiplico la base por la altura por el ancho y me da el volumen de un cubo. Entonces, eso es la figura número 1 llamada cubo. Otra figura, pues ya busca otra. Una esfera, una pirámide, bueno, hay tantas. Y tercera, o sea, hace 5 planas y 3 sólidas. ¿Sí? Así como lo hago yo, como en un cuadro, bien explicadito, cómo son y demás. ¿Listo el primer punto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el primer punto es consultar. Eso no tiene tanta ciencia. Creo que ya hemos hecho alguna cosa cuando hicimos la casita y ya. ¿Listo? Entonces, ahí es complementar. Bueno, ahora sí miremos el algoritmo. Vamos a pensar ahora en el segundo punto, que es cómo se voy a crear un algoritmo, que es como un poquito más difícil. Entonces, el algoritmo, yo voy a pensar voy a hacerlo de una manera muy sencilla, muy fácil, que es en Excel. En Excel. Yo lo puedo hacer en Excel, pero usted, pues, si conoce otro programa que le facilite, pues no importa. Lo hace en el programa que usted entienda. Si sabe algo de programación, lo hace. Eso sí, si lo hace en otro programa, pues me dicen qué programa lo hizo, porque pues yo necesito validarlo también. Bueno, entonces vamos a suponer. Entonces voy a coger acá en Excel, usted va a coger las mismas figuras que consultó, ¿cierto? O sea, por eso tiene que pensar cuáles va a hacer. ¿Sí? Entonces voy a coger la primera figura. Voy a coger aquí, perdóname un segundito. Voy a coger acá la primera figura. A ver, voy a poner todo esto un tamaño más grande para que lo vean. Voy a ponerlo tamaño 16. Bueno, voy a pensar, figura número 1, ¿cierto? Ya, de las planas, ¿no? Voy a coger la primera figura número 1, que fue la figura geométrica plana. Voy a hacer primero las planas y después hacer las sólidas. Entonces, la primera figura geométrica plana fue el rectángulo. Listo. Y no hay ningún problema. Listo. Entonces acá, si usted quiere, inserte
un rectángulo otra vez, como para que uno sepa qué es un rectángulo, porque de pronto algunos, pues habrá figuras que uno no sabe qué es esa figura. Entonces uno inserta, aquí voy a insertar un rectangulito acá. Ese es un rectángulo. Tra. Listo, ese es un rectángulo. ¿Listo? Usted lo hace más bonito que el profe William. Bueno, nunca le vaya a colocar medidas. Usted no va a decir, no, es que aquí mide tanto y aquí mide tanto. No. Entonces, un rectángulo, como para las figuras geométricas planas, yo voy a calcular perímetros y áreas, no más. Perímetros y áreas para figuras planas. Para las sólidas voy a calcular volumen. O sea, yo tengo que ir a investigar. Entonces, para la figura rectángulo, no le ponga medidas. ¿Por qué? Porque aquí va a colocar. Entonces va a colocar aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la base. Lo que está aquí abajo se llama la base. Y necesitamos la altura. La base y la altura. Bueno, listo. Entonces, la base. Y vamos a calcular o vamos a encontrar el perímetro y vamos a encontrar el área para esta figura plana. Bueno, listo. Ahora bien, si yo les digo, o sea, este rectángulo, voy a borrarlo acá, voy a borrar el rectangulito acá. Este cubo voy a borrarlo. Voy a poner mi rectángulo. Listo. Es un rectángulo, es una figura geométrica plana, tiene 4 lados. Bueno, entonces acá la base puede tener cualquier medida. Y la altura puede tener cualquier medida, ¿cierto? Cualquiera. Por eso les digo, no le pongan medidas, no me digan, profe, es que la base vale siempre tan. No. Acuérdense que en la vida todo puede cambiar, todo es variable. Acuérdense de que el cálculo, pues todo es variable, todo cambia, todo evoluciona, todo crece o todo decrece. O sea, siempre hay una razón de cambio. Entonces, primero, pensemos en cómo se calcula si yo les digo, bueno, entonces piensen en una medida del rectángulo. Entonces, si yo le pregunto a cada uno de los aprendices que está aquí conectados, digo, dígame una medida de la base. Entonces, algunos me van a decir, profe, digamos que la base mide 10. Pero otro dirá, no, pongámosle 8. Otro dirá, pongámosle 4. Otro dirá, pongámosle 2. ¿Cierto? Cada uno va a pensar en una medida, pero pues, entonces, como eso puede tomar cualquier medida, entonces vamos a suponer acá en el ejercicio. Voy a hacer un ejercicio. Voy a suponer que la base valga 5. 5 unidades, ¿cierto? ¿Qué significa unidades? Que pueden ser centímetros, milímetros, pueden ser metros, o sea, unidades, puede ser cualquier unidad, unidades de medida. Y vamos a suponer que la altura, midiera 3. Vamos a suponer. Listo. ¿Cómo se saca el perímetro? ¿Cómo se saca el perímetro de un rectángulo? Ayúdenme. ¿Cómo lo saco? Es la sumatoria de la base y la altura. Eso, muy bien, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un lote, ¿sí? Y usted lo va a acercar, entonces usted debe pensar en el perímetro, ¿cierto? Es decir, si usted le va a poner cerca a todo su lote, usted debe pensar cuánto mide aquí por acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Eso es lo que llaman un perímetro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que la base mide esto y la altura mide esto, voy a pensar en un algoritmo, es decir, en algún programa que me saque ese perímetro. Entonces yo le voy a decir, señor Excel, en Excel, voy a hacerlo en Excel. Le digo, oiga, coja y sume la base, ¿cierto? Y la altura, ¿cierto? Sume la base y la altura. O sea, suma este y este, pero multiplíquemelo por 2, porque pues y este es el mismo de acá. Multiplíquelo por 2. Y él me dice, oiga, mire, su perímetro es 16. O sea, esta base y esta altura y esta base y esta altura, todo suma 16. Miremos a ver, 5 acá y 5 acá me da 10. Y 3 de acá y 3 de acá son 6, me da 16. Está perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hice?
Lo hice por medio de una fórmula y eso es un algoritmo. Ya les explico el por qué es un algoritmo. Bueno, y el área, ¿cómo haríamos el área? El área, ¿cierto? Es lo que está dentro. Lo que está no es el perímetro que es la suma de sus lados. El área es la base o la altura. Piense usted que es una habitación y esa habitación usted la quiere embaldocinar. Entonces llega el maestro y le dice, no, eso tiene un área de tanto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saco el área? El área de un rectángulo es igual a la base por altura. Él me da 15. 5 por 3, 15. Está perfecto. Está perfecto. ¿Listo? ¿Por qué es un algoritmo? Porque resulta que si yo cambio estas medidas, ¿sí? Es decir, si yo le cambio las medidas de la base y las medidas de altura aquí, ¿sí? No en estos resultados, no en estos, sino los cambio arriba, ¿sí? Entonces digamos que la base sea 10 y la altura sea 5. Tiene que automáticamente el sistema, si yo cambio la base y la altura, me está cambiando automáticamente el perímetro del área porque yo ya creé un programa. Yo ya le creé un programa. Yo ya hice un programa para que me tome el perímetro y el área de cualquier rectángulo, no importa la base y no importa la altura, de cualquiera. Si alguien dice, oye, profe, y si la base vale 100 o 1000 y la altura vale 50, mire que automáticamente me saca el perímetro y el área, porque ya le hice las fórmulas, él ya me lo calculó. Profe, y si la base mide 1 y la altura mide 0.5, mire que él me lo saca. O sea, entre mayor sea la base y mayor sea la altura, el perímetro del área es más grande. O sea, crece. Pero si entre más chiquitica es la base y más chiquitica es la altura, pues decrece. El perímetro es más chiquito y el área es más chiquitica. Entonces, lo que van a pensar es en un programa que le permita calcular las bases y el perímetro y las áreas de las 5 figuras geométricas que usted investigó. Y va a ser un programa que le permita calcular los volúmenes de las 3 figuras sólidas que usted investigó, no importa la medida que usted haga. Usted le dice a su hija o a su hijo o a su hermano o a su hermana o a su papá, papá, venga, dígame una medida de la base y la altura de un rectángulo y él le va a darle la respuesta. Ahora, si usted sabe algo de programación, pues esto lo puede hacer más complejo, ¿no? O sea, que por medio, o sea, le salga aquí una ventana y le diga, ingrese la base y él coloque una base. Ingrese la altura y le coloque una, ¿sí? Y le salga un mensaje que diga, la perímetro de su rectángulo es tanto y el área de su rectángulo es tanto, porque eso ya lo puede hacer incluso en Excel, ya con macros, con programación más avanzada, ¿sí? Pero bueno, digamos que aquí pues usted lo hace de una manera sencilla. Así lo hace con el triángulo, así lo hace con un cuadrado, así lo hace con todas las figuras que usted investigó, con un pentágono, con los que sea, ya. Después hace los sólidos. Bueno, eso es lo primero que entonces vamos a hacer. Entonces, miren, en resumidas cuentas, porque ya el tiempo se me acaba. Primero, tener claro que este es un nivel de matemática avanzada porque estamos hablando de razones de cambio, o sea, derivadas e integrales. Cálculo de 11. Segundo, vamos a hacer un programa, un algoritmo que me permita calcular 5 figuras geométricas planas, perímetros y áreas, y 3 sólidas, volúmenes. Va primero a consultar cómo se sacan los perímetros y las áreas de las figuras geométricas planas y los volúmenes de las figuras sólidas, haciendo un cuadro como lo expliqué anteriormente. ¿Cuál es la figura? ¿Cómo es la descripción de la figura? ¿Cómo se saca el perímetro? ¿Cómo se saca el área? Así una a una. Lo puede hacer en Excel o en Word, no hay problema. Después, aquí hay un video que les orienta de cómo se puede crear un algoritmo. Es un video que pues lo puede mirar de cómo hacer un algoritmo. Yo lo hice en Excel. Seguramente pues hay otros programas, hay muchos programas que le permiten calcular áreas y volúmenes y perímetros de cualquier figura. Va a consultar y va a organizar la información, ¿cierto? Va a pensar en cómo hacer el diagrama, cómo hacer el algoritmo, ¿cierto? Y bueno.
Importante, dentro de 8 días nos vamos a conectar. Yo les voy a dejar esa tarea de ir consultando las figuras geométricas, de ir mirando lo de cómo hacer el algoritmo, en qué lo haría, ¿cierto? Dentro de 8 días, lunes o el martes, me vuelvo a conectar y explico cómo lo van a entregar y qué otra cosa debe llevar lo que me van a entregar. O sea, si usted quiere terminar de leer la guía, pues no hay problema, lo lee. Pero no es solo esto, hay que tener otros puntos ahí que lo voy a complementar dentro de 8 días de qué más lleva. Bueno, y listo, por ese lado. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, o pues yo sé que como tenemos que investigar, que tenemos que ir leyendo, que tenemos que pensar en cómo hacer un algoritmo, pues seguramente las preguntas van a salir, pero dentro de 8 días. Hoy de pronto, pues no van a salir tantas preguntas, pero dentro de 8 días sí. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, le doy paso para preguntas. Para mí todo claro, profe. Lo único es, bueno, de la segunda parte, nosotros nos tenemos que inventar como ahí sí nos toca ponerle números, pues como inventarnos las medidas que le vamos a poner a cada cosa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y Ah, probarlo, ¿no? Probarlo que funcione. sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Y la entrega, repito, la entrega de esto es el 6 de diciembre. El 6. Por eso entre 8 días vuelvo y me conecto, vuelvo y hacemos aclaraciones, ¿sí? Y ya ustedes han investigado, ya han mirado, ya van pensando en qué hacer en el algoritmo. Yo les aconsejo no traten de correr a entregarlo antes del 6. Hágalo con paciencia, vayan leyendo, vayan investigando, vayan mirando el material, vayan mirando cómo hacer un algoritmo, bueno, etcétera. No sé si aquí alguien tenga hasta cuándo tenemos que ver estas cosas. ¿Cómo así? ¿Matemática o qué? Matemática, esta es la última evidencia, señorita Borda, no sé si el caballero nace. Matemática está la última. Bueno, no sé, creo que ya por el día de hoy entonces damos por cerrada nuestro encuentro sincrónico. Y nos encontramos dentro de 8 días, el lunes o el martes, para terminar de aclarar dudas o inquietudes, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Feliz noche a todos. Estén pendientes de los anuncios el lunes o el martes. Ok, perfecto. Chao. Buenas noches, profesor. Igual. Gracias, profe. Con gusto. Feliz noche.